Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Muchas gracias en primer lugar por estar en este webinar que vamos a presentar mi compañero Carlos Andrés y yo. Este webinar lo hemos titulado APTC 36 se casa con Asinrat, ¿vale? Como obviamente podéis comprobar, vamos a hablar de un grupo en concreto, un grupo cibercriminal y una herramienta que utilizan durante sus operaciones, ¿vale? Y todo esto estará relacionado con una investigación, ¿no?, que hemos hecho internamente desde Nemo. Mi nombre es José Luis Sánchez Martínez, soy el responsable de CTI y tengo aquí a mi lado a mi compañero Carlos Andrés, que es analista de malware, también de Nemo, pero está en Colombia. Los equipos de Colombia y de España, junto con el de México de Nemo, llevan a cabo diferentes operaciones de investigaciones de APT y malware. Y en esta pues vamos a querer digamos que mostraros la forma en la que hemos trabajado, ¿no? En este caso para que puedan ver los descubrimientos que hemos hecho en este sentido. No sin antes, la presentación me gustaría agradecer a todo el equipo, ¿no?, que ha llevado a cabo la investigación. No ha sido solamente cosa de dos, de Carlos Andrés y mía, sino que ha habido un equipo por detrás que ha estado llevando a cabo las diferentes operaciones de investigación de este grupo con el malware que han utilizado. Todos los de aquí presentes han colaborado de manera activa durante muchos meses en esta investigación que hemos hecho. Otra gente que también, no activamente en esta campaña en concreto, pero que sí que en otras campañas de APTC 36 han colaborado, otros compañeros, ¿no?, del equipo, como pueden ser Lina, Paula, Hasblade, Dinaid, Carlos Michael, también han colaborado mucho con nosotros. Y bueno, quería pues obviamente, ¿no?, agradecer al equipo y no ponernos, tanto Carlos como yo estamos de acuerdo en eso, no nos queremos poner las medallas, sino que ha sido un trabajo en equipo y queríamos agradecerlo, ¿no?, a todos los presentes. ¿Cuál es el motivo de esta presentación que estamos haciendo? Bueno, el principal, como ya he adelantado en la presentación, es que nosotros desde el equipo de Cyber Threat Intelligence tenemos en marzo de este año, justamente en plena pandemia, al empezar la pandemia, recibimos diferentes archivos de distintas entidades financieras para investigar, ¿vale? Aparentemente, al principio, ¿no?, un primer triaje, por así decirlo, que estuvimos haciendo, parecían que eran ataques dirigidos hacia esas entidades. Posteriormente, los análisis que estuvimos haciendo sobre los archivos confirmaban que se trataba de malware, ¿vale? Cuyo objetivo final era el despliegue de Asinrat en los sistemas que estaban intentando comprometer, ¿vale? Que realizaban el compromiso y posteriormente este RAT en concreto se desplegaba en el sistema, ¿no?, comprometido. El modo operandi de esa campaña que estuvimos viendo, ¿vale? En un principio, lo único que teníamos era un correo electrónico con unos adjuntos, unos links que descargaban unos ficheros y demás. No era muy familiar a todos y concretamente no era familiar con unas intrusiones que ya habíamos investigado en años anteriores, en el 2019, de APTS 36. Esta APT ha llevado a cabo muchas operaciones contra Colombia también, contra entidades financieras y veíamos que había muchas correlaciones de alguna manera u otra en lo que estábamos investigando. Recientemente había un equipo, ¿no?, de Threat Intelligence también, Venus Tech Adelab. Adelab ha hecho público unos nuevos ficheros que estaban relacionados con la misma campaña, ¿no?, que nosotros estuvimos investigando durante marzo. Entonces, esos escenarios que nosotros generamos, ¿no?, de alguna manera en marzo, abril, mayo y las conclusiones a las que llegábamos y que así, ¿no?, quisimos plasmar en los informes que le dimos a los clientes, al final han tenido su razón porque, hay otra serie de equipos, ¿no?, de Threat Intelligence que efectivamente han estado investigando lo mismo y se han dado cuenta de que estaba vinculado, ¿no?, a este grupo en concreto. Antes de entrar en detalle de la campaña y demás, vamos a ponernos un poco en contexto sobre quién es APTC 36, qué es Asinrat en concreto. APTC 36 es un grupo conocido que seguramente muchos conoceréis, también conocido como Blind Eagle, ¿vale? Es un grupo avanzado persistente que lleva a cabo ataques contra organizaciones estratégicas principalmente de Colombia, ¿vale? Estas organizaciones estratégicas con las que llevan a cabo las operaciones son de diferentes sectores, ¿vale? No solamente el sector financiero está impactado por estas campañas de este grupo, sino que hay otros sectores de gobierno, retail y demás que también han sufrido en algún momento algún ataque de este APT. Como ponemos ahí, su principal objetivo, hasta donde nosotros hemos podido identificar en las diferentes investigaciones,
es el de robo de información estratégica. No tienen como objetivo dañar un equipo, por así decirlo, ¿no? No está en su interés desplegar un ransomware y cifrar todos los sistemas, sino que principalmente lo que quieren es un poco, digamos, que realizar actividades de espionaje para robar información estratégica. Asinrat es una herramienta legítima de acceso remoto, ¿vale? Esto es importante que lo sepamos porque vamos a ver cómo anteriormente este grupo utilizaba otros RAT diferentes. O sea, una herramienta que se puede descargar. Ahí está el proyecto open source en GitHub, que es totalmente gratuita, la puede utilizar cualquier persona y permite, pues, principalmente como cualquier RAT, herramienta de acceso remoto, controlar y monitorizar los sistemas de manera completamente remota, ¿no? O sea, que no es una herramienta que se hizo, ¿no?, por así decirlo, con un propósito malo, ni es un malware, no podríamos considerarlo tampoco un malware, pero sí que le están dando ese uso de una manera u otra, ¿no?, con ciertas modificaciones que hacen incluso en el código APTC36. Como comentaba, bueno, APTC36 ha utilizado diferentes herramientas de acceso remoto en muchas intrusiones a lo largo del 2019. En el 2018 también se vio algún RAT que utilizó. Todas ellas son legítimas y de uso gratuito. Entre las que en algún momento se ha visto que ha utilizado este grupo se encuentra LimeRat, también descargable open source. En GitHub está el proyecto, cualquier persona la puede utilizar, no es maliciosa. RencosRat es otra que también han utilizado en algún momento, han desplegado durante sus operaciones. Imminent Monitor RAT, que recientemente el Europol eliminó los repositorios, ¿vale?, en una operación que después hablará mi compañero Carlos Andrés de esa operación. Pero actualmente en la Deep Web se puede adquirir esta herramienta de manera completamente gratuita todavía, ¿vale? Aunque no haya un repositorio de GitHub, ¿no?, como en otros casos, sí que existe, ¿no?, la posibilidad de descargarse y utilizarla. Y como comentábamos, Asinrat también, otro RAT open source que está hecho con propósito de control remoto de equipos, sobre todo para administradores de sistemas y demás, pero que este grupo pues lo utiliza para llevar a cabo sus operaciones de una manera u otra. En APTC 36 en 2019 tuvo lugar su principal campaña, ¿vale? Digamos que la que más ha sonado, por así decirlo, donde suplantó diferentes identidades en los correos electrónicos que enviaba, ¿vale? Estas identidades que intentaba suplantar eran la Registraduría Nacional de Colombia, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, el Censo Nacional de Población y Vivienda, Oficina de Migración, Centro Cibernético Policial y la Fiscalía General de la Nación. Su vector de ataque, ¿vale?, de entrada a las organizaciones, no sobre estas, sino estas son las que suplantaba para llevar a cabo sus operaciones contra, por ejemplo, entidades financieras, siempre era el correo electrónico, ¿vale?, suplantando alguna de estas. Hasta el momento no se ha visto que explote ninguna vulnerabilidad, ni en campañas del 2018, ni en campañas del 2019, ni en campañas de este año presente, del 2020, por lo que de alguna manera u otra vemos y después demostraremos por qué de alguna manera nosotros no lo consideramos que son tan avanzados, ¿no?, este grupo en concreto. Por resaltar, pues bueno, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia es probablemente la organización que se lleve el palmo en cuanto a suplantaciones de identidad, digamos, que ha hecho este grupo en las diferentes operaciones que ejecuta. Este timeline lo queríamos plasmar para más o menos que se viera, ¿no?, la duración que ha llevado a cabo, ¿no?, las diferentes investigaciones que hemos estado haciendo en el equipo, asemejadas con los diferentes ataques que APTC 36 ha tenido actividad. En 2019, si podéis comprobar, al principio, en enero, tenemos actividad de APTC 36, en febrero también se identificó, en marzo también hubo actividad, en mayo, en junio, todas esas actividades que APTC 36 tuvo, ¿vale?, que a las cuales nosotros tuvimos acceso a correo electrónico y malware que estaban, digamos que, desplegando, durante todo ese tiempo nosotros estuvimos realizando investigaciones, ¿vale?, en todos esos meses del 2019. En el 2020, en enero hubo actividad de APTC 36, en febrero más entidades financieras, ¿no?, con más relación con Nemo, por así decirlo, recibían también correo electrónico. En marzo también recibieron más correo electrónico y nosotros empezamos ya ahí otra nueva investigación diferente, ¿vale?, a la que ya hicimos en 2019. Durante marzo, abril, mayo y junio y julio estuvimos haciendo las diferentes investigaciones sobre los correos, los ficheros que iban adjuntos, la operación que llevaban a cabo, el evento en sí, todo el contexto, ¿no?, de las diferentes intrusiones que intentaron realizar
en las entidades financieras que finalmente no consiguieron realizar, ¿no? Por suerte, se estuvo investigando y se estuvo emulando los diferentes escenarios que se podrían haber planteado en caso de que esto hubiese tenido algún tipo de impacto, ¿no? Contra esas entidades. En agosto de este mismo año, nosotros seguíamos con las investigaciones, ¿vale? Y Adelab, como comentaba antes, publicaba una investigación que había hecho, donde indicaban que habían identificado ataques de APTC36 relacionados con Asinrat también, ¿vale? Claro, nosotros vimos eso y obviamente lo primero que pensamos es que estábamos en lo cierto, ¿no? Es decir, las diferentes vías de investigación que estuvimos llevando a cabo, los presentes, digamos, las personas presentes de la investigación del equipo de CTI, veíamos que los resultados realmente pues indicaban que era realmente APTC36, ¿no? Que estábamos en lo cierto. Entonces, por una manera, pues al final nos sentimos pues orgullosos, ¿no? De que al final nuestras herramientas de correlación y nuestros propios análisis, ¿no? Manuales que hacemos, estaban totalmente en lo cierto de que este grupo estaba ahora desplegando a SynRat cuando siempre ha estado utilizando, por lo general, otros RATs como Imminent Monitor RAT, que fue el que casi durante todo el 2019 estuvo utilizando, ¿no? Las diferentes campañas, las diferentes campañas, ¿no? Que llevaron a cabo contra las entidades financieras, sobre todo en febrero y marzo, ¿no? Marzo y abril también, tenían el mismo, digamos que flujo de ataque, ¿no? El kill chain. Nosotros, cada vez que recibimos algún tipo de incidente o algún tipo de, digamos que fichero malicioso que luego intentamos nosotros emular en nuestras propias máquinas de sandbox y demás, siempre intentamos dibujar un kill chain, primero porque a alto nivel nos va a ayudar mucho a ver cómo esa campaña está operando de verdad, para poder, digamos que en un momento dado, poder correr la información con inteligencia que ya hayamos generado en el pasado. Y en segundo lugar, podemos ver secuencialmente qué objetivo tenía en concreto ese malware o ese grupo en concreto durante su cadena de infección. Entonces, aquí dentro de esta imagen podemos ver las diferentes fases del kill chain, ¿vale? Empezando por el reconocimiento hasta las acciones que ejecutan sobre los objetivos en concreto. En primer lugar, es una hipótesis lo que tenemos, ¿no? Obviamente el reconocimiento es muy difícil saber qué es lo que ha hecho un grupo en concreto, pero suponemos que por el tipo de target que tenían, la gente que recibía el correo en concreto y demás, ¿vale? Por una serie de investigaciones que hicimos después, los objetivos principalmente estaban, digamos que determinados en base a leaks de información. ¿Por qué? Porque esas personas que recibían los correos, daba la casualidad de que prácticamente todas o muchas de ellas estaban en algún leak de información donde había usuario y contraseñas filtrados, ¿vale? Entonces, de alguna manera quisimos crear ese escenario, esa hipótesis de que el reconocimiento de este grupo en concreto lo hizo en base a eso, ¿vale? La parte de armamento, suponemos, ¿no? Obviamente no lo sabemos, pero por el contexto de toda la campaña que hubo, suponemos que lo que hicieron básicamente fue crear las plantillas que iban a utilizar después en sus diferentes correos electrónicos, ¿no? Suplantando la identidad de las entidades que hemos visto antes y que, bueno, subían su malware que iban a desplegar durante toda la campaña en diferentes plataformas de la nube para que, bueno, no cantaran, ¿no? Los antivirus y demás a la hora de descargarlos, ¿no? El firewall o cualquier sistema de seguridad perimetral que haya bloqueando peticiones, si está el malware alojado en un Dropbox o en un Google Drive, obviamente no lo va a parar, ¿no? En la parte del envío, esta gente lo que hacía era enviar phishing, ¿no? Correo electrónico suplantando identidades, ¿vale? A todas esas personas que previamente habían reconocido o que habían conseguido en la fase de reconocimiento. Y el fichero que iba adjunto en esos correos electrónicos no iba adjunto, realmente iba en un link donde al hacer clic se descargaba. Era un fichero con extensión .uue en concreto, ¿vale? Siempre han utilizado el RAR, antiguamente APTC36, aquí nos encontramos con esta extensión, un poco rara. En la explotación, el usuario descomprimía el contenido del fichero y lo ejecutaba, ¿vale? Se creaban una serie de directorios y dropeaban más ficheros en el sistema durante su cadena de infección y se ejecutaban algunos de esos ficheros que se iban dropeando según la cadena iba avanzando.
Por último, la instalación, en esta parte de la izquierda, se creaban ficheros con extensión URL en la carpeta de inicio de Windows, el cual dichos ficheros ejecutaban el malware en cada inicio, ¿no? Es lo que hacía en este caso. Campañas anteriores veíamos que establecían unas tareas programadas, APTC36, que se hacían pasar por Google, por lo general. En la parte de Command and Control utilizaban msbuild.exe para, digamos, que hacer las peticiones, ¿no? Desde el sistema hasta los Command and Control. Por lo general había muchos DAC DNS donde hacían las peticiones, muchos subdominios pertenecientes a este DNS dinámico, y los protocolos, los puertos a los que hacían las comunicaciones era el 1881, 3948 y 8056, todos por el TCP. Acciones sobre el objetivo no podemos determinarlo porque no sucedió la campaña, es decir, no se efectuó, ¿no? De alguna manera. La campaña se quedó en el momento en el que nuestros clientes recibían el correo y nos pasaban la información. No tuvo lugar una infección. Con esto doy lugar a mi compañero Carlos Andrés, que va a hablar de las diferentes muestras de malware que utilizaron anteriormente y concretamente esta de Asinrat. Gracias, José. Buen día. Dame un segundo, ya comparto la pantalla. ¿Estás viendo mi pantalla? Se ve, se ve, se ve. Vale, listo, genial. Entonces, listo. Yo lo que voy a empezar a mostrar es las diferentes RAT o las dos RAT que identificamos en los diferentes análisis, tanto en el 2019 como en el 2020. La del 2019 claramente lo va a mostrar muy por encima, digámoslo así, para dar los puntos específicos con los que usaban Imminent Monitor RAT, y ya pasaré de una manera más específica a hablar sobre Async RAT. ¿Vale? Entonces, de Imminent Monitor RAT sabemos que fue desarrollado en 2012. En 2013 se empezó a comercializar por $25 la máquina que se quería infectar. Esta RAT pues no difería de pronto de las demás, que era que ofrece una administración remota diseñada para sistemas operativos Windows, en la cual pues ofrece dentro de su lista de opciones o capacidades, permitía Windows establecer conexión remota, almacenar las teclas que se presionaban en el dispositivo infectado, permitía incluso activar la cámara web sin que el testigo de la cámara web se encendiera, algo que pues, llamaba mucho la atención de esta RAT. El modelo de distribución que utilizaban, como ya lo comentó a grosso modo mi compañero José Luis, esto pues iniciaba con el envío de un correo de tipo mal spam, en el cual estaban enviando un archivo comprimido con extensión más específica .rar. Este archivo contenía un documento .doc, el cual lo que tenía era unas macros embebidas, era un documento de Word con macros embebidas, y lo que hacía era ir a un sitio legítimo como Google Drive, OneDrive o incluso Dropbox para descargar la muestra de Imminent Monitor RAT. Automáticamente, por medio de estas macros maliciosas, lo que hacía era infectar el dispositivo, y pues ya de ahí para allá empezaba, digamos, como la comunicación con el comando y control. ¿Qué pasó con Imminent Monitor RAT y por qué APTC36, que es el grupo en el cual nos estamos centrando en este webinar? Es que, digamos que sobre todo en Europa se vio bastante afectación de esta RAT, por lo cual diferentes estados decidieron unirse y crear una operación llamada Cepheus, quien la lideró la Europol, la Policía Federal de Australia y la Eurojust. Por medio de esta operación lo que hicieron fue arrestar a las personas que estaban detrás del desarrollo de esta herramienta. Adicional a esto, incautaron toda la infraestructura tecnológica que tenían para que sus clientes accedieran a la administración de los dispositivos infectados, evitando con esto pues que las personas que habían adquirido este software claramente obtuvieran algún tipo de actualización o de más
mejoras que se le hiciera a este RAT, ¿no? Entonces, importante mencionar que pues esta RAT quedó fuera, digamos, de la venta. Esto, sin embargo, hay versiones que se estaban dando o que se están vendiendo y ofreciendo en la Deep y la Dark Web. Listo, entonces con esto paso a Carlos, mostrarles. Dímelo. se te está viendo el tipo de notas en la presentación, ¿vale? Para que lo cambies en el Display Settings. Ahí, Vale, vale. Aquí, mucho mejor. ahora. Gracias. Genial. Vale, gracias. Listo, entonces ahora sí paso a mostrarles lo que es AsyncRAT, que fue la RAT que usaron este año, que nosotros como analistas de Nemo logramos detectar que estaba usando y sobre todo que pues debido a la correlación, como lo decía mi compañero, tanto de indicadores de bajo nivel como de comportamientos a alto nivel, logramos identificar y hacer la correlación pues con este grupo de amenazas de APTC36. Listo, entonces de AsyncRAT es otra herramienta más de acceso remoto desarrollada básicamente para monitorear y controlar remotamente dispositivos Windows. Eh, Como punto, digamos, a acotar, pues está desarrollado en C Sharp. El código fuente, como ya lo mencionó José Luis, está público en GitHub. Y algo importante como que pasa con este tipo de personas que publican esta RAT es que por lo general incluyen un disclaimer, el cual indica como que pues, es solo para propósitos de educación o de investigación, ¿no? Entonces, como lo podemos ver aquí en el perfil de la persona quien publicó este RAT. Importante mencionar también que esta RAT es distribuida bajo una licencia de MIT, la cual permite modificar el código siempre y cuando no se utilice para fines comerciales. Esto pues les da una mayor cabida a los ciberdelincuentes para que puedan realizar cualquier tipo de modificación de acuerdo, pues ya que se encuentra ahí el código fuente publicado, ¿no? Eh, Ahora lo que va a pasar es hablarles por cada una de las fases del Cyber Kill Chain, lo que se identificó con AsyncRAT. Entonces, en la fase de reconocimiento, claramente, como lo decía José Luis ahorita, es de pronto un poco complicado identificar las fases los pasos que llevaron en esta fase de reconocimiento, pero sí es claro, es que debieron evaluar cuál RAT les ofrecía, digamos, esas ventajas o esas opciones que les brindaba Inminent Monitor RAT, ya que pues sin recibir actualizaciones y sin poder de pronto realizar cambios o mejoras a esa RAT, pues debieran buscar alguna. Estas son simplemente unas de las tantas que hay públicas, pues, esto, por lo cual algunas de ellas se encuentran ya craqueadas o ya no tienen algún tipo de actualización debido a que han sido desmanteladas por las diferentes autoridades, por lo que suponemos que AsyncRAT, al estar aún vigente y digamos que el actor de amenaza detrás de esta RAT, pues claramente aún sigue brindando actualizaciones, entonces fue un punto importante para poder elegir a SINRAT. Dentro de la fase de preparación, observamos que los ciberdelincuentes claramente debieron realizar el empaquetamiento de su malware. En este caso, utilizaron los scripts de AutoID para compilarlos en un ejecutable y posterior a esto, guardarlos en un archivo comprimido. Este archivo comprimido, digamos que venía en extensión .uue, el cual, digamos que cualquier software que permita descomprimirse a un archivo zip o un archivo RAR va a lograr igual comprimir un archivo .uue, lo cual, pues digamos que no generaba ningún tipo de inconveniente para la infección, ¿no? Adicional a esto, estos archivos que ya comprimían, lo que hacían era cargarlos en repositorios legítimos como Google Drive, Dropbox y OneDrive. ¿Para qué? Para que el usuario los descargara y esa descarga, digamos, que fuese un poco más confiable y no de pronto desde un sitio el cual contenía una URL demasiado sospechosa. Entonces,
Esto digamos que es lo que se tiene contemplado dentro de la fase de preparación. Ya en la distribución, en la fase de distribución, vemos cómo hacían el envío de correos con Spear Phishing Link, lo cual indica que no enviaban el adjunto dentro del archivo, sino que por medio de una imagen que funcionaba como hipervínculo, llevaba a la descarga del archivo comprimido que ya les mencionaba hace un momento. Importante acotar acá que la información que enviaban en este tipo de correos era información que generaba interés o curiosidad al usuario que lo recibía. Esto claramente tenía que ver con detalles de transferencias bancarias, citación a juzgados, detalles de comparendos, entre pues, muchos otros temas, y siempre suplantando entidades como que le generaban, vuelvo y digo, como cierto interés o curiosidad al usuario. ¿Vale? Listo, dentro de la parte de explotación, entonces vemos que ya llegó el correo electrónico, el usuario lo que hacía era pues darle clic a la supuesta imagen, que como les decía es un hipervínculo, para la descarga de este archivo que ya venía comprimido. Este archivo, como les mencioné, con extensión UUE. em, Luego de descomprimir este archivo, lo que nos da como resultado es un ejecutable. Este ejecutable, al hacer el análisis con el equipo de analistas, observamos que dentro de los strings ya nos decía o nos indicaba que estaba compilado con AutoIT. Luego de esto, fuimos a analizar los recursos que contenía ese ejecutable y entre los recursos claramente se puede observar por acá abajo, lo tengo subrayado, que contenía un script escrito en AutoIT. Lo que hicimos para el posterior análisis fue esto por medio de una herramienta que nos permitía extraer este código fuente, fue extraerlo, analizarlo pues ya, digamos, ver de más cerca y de manera más clara y entender sobre todo qué era lo que estaba haciendo en el sistema. Importante mencionar acá que este script estaba totalmente ofuscado. Digamos que aparte de que generaba ofuscación con nombres de variables demasiado largas, funciones no entendibles y que una llevaba a la otra y bueno, digamos que bastante complejo de entender. Adicional a esto contenía muchas líneas que estaban, digamos, línea basura de código, la cual pues básicamente no hacía nada, pero sí dificulta claramente el proceso de análisis, ya que eran más de 10.000 líneas de código este script que contenía estos archivos. Listo, dentro de la instalación observamos que este malware lo que hacía era crear 3 archivos en el sistema, siempre pensando en la persistencia que generaba en el dispositivo que estaba infectando. Entonces, como primera medida, creaba 2 archivos dentro de la carpeta raíz del usuario, los cuales era el mismo ejecutable que se copiaba en esta ruta de la raíz del usuario, y además de eso creaba un script en Visual Basic Script. Este script se puede observar acá abajo y este script simplemente lo que hacía era llamar o ejecutar la copia del archivo ejecutable. ¿Listo? Este archivo Visual Basic claramente solo no se podría ejecutar a menos de que yo pues vaya o el usuario le dé doble clic. Entonces para esto creaban el tercer archivo que era puesto en la carpeta de inicio del sistema. Como lo mencionaba mi compañero, es un archivo tipo URL, el cual cada que se inicia el sistema lo que hace es llamar al script de Visual Basic. Luego, este script de Visual Basic lo que hace es ejecutar el malware, ¿vale? Esto en la parte de instalación. Luego de que se instala este malware, lo que se observó es una inyección de proceso en el cual utilizaban un proceso legítimo del sistema para ejecutar sus llamados y sus comunicaciones hacia el comando y control. Eh, el archivo que estaban, el proceso que estaban ejecutando, que estaban inyectando, perdón, es msbuild.exe. Dentro de la ejecución logramos obtener el dumpeado de los strings que se observaban en memoria en este proceso
y se puede ver que claramente ya como parámetro tiene el, el servidor de comando y control. Entonces, como ya lo mencionó, es un DUC DNS, el cual pues sabemos que es muy utilizado en diferentes campañas de malware, ¿no? Adicional a esto, se analizó una captura de tráfico que se realizó o que se obtuvo en la ejecución de este malware y veíamos cómo el primer paquete que enviaba hacia el comando y control pues tenía como la bandera indicando que se estaba comunicando con el servidor de Asinrat, ¿verdad? De ahí para allá pues, las comunicaciones eran cifradas, por lo cual digamos que no se puede establecer en este momento o durante la investigación en ese momento lo que seguía después de la comunicación. Listo, ahora acciones sobre los objetivos. Claramente, digamos que el objetivo de este grupo de APT nunca fue dañar o de pronto dejar inservible o incluso capturar la información para cobrar recompensa de estos dispositivos afectados, ¿no? Que es este punto que resalté acá abajo. Adicional a esto, pues vemos que las acciones principales que ellos realizan son acciones de espionaje y la exfiltración de información de los dispositivos infectados. Importante decir de todo este modelo de infección de Asimrat es que, y bueno, la mayoría de amenazas no ingresarían al sistema o no afectarían a los usuarios si nosotros como usuarios estuviésemos bien concientizados pues de que existen riesgos en Internet y que claramente yo no puedo de pronto si no estoy esperando un correo electrónico, pues abrirlo y que la curiosidad nos gane, ¿no? Eso es importante tenerlo porque sí o sí, este tipo de amenazas, y como lo dije hace un momento, la mayoría de amenazas requieren eh, de pronto la interacción del usuario, ¿no? Entonces, aquí tengo el gráfico general del modelo que se analizó de Asimrat, donde iniciaba pues la subida del malware a la nube, la recolección de direcciones de correo electrónico a las cuales se iban a enviar y sobre todo la generación de la plantilla del phishing, ¿no? Del correo que se enviaba. Luego de esto, el usuario recibe el correo electrónico. E importante, vuelvo y digo, aquí sí o sí, el usuario debe primero pues descargar el archivo. Luego de eso, aunque descargue el archivo, si no lo descomprime y no lo ejecuta, igual no va a pasar absolutamente nada. Entonces, vuelvo y digo, aquí es donde es importante de pronto el saber que existen riesgos y que pues debemos tener la mayor precaución posible, ¿no? Luego de esto, pues viene la extracción del malware y la ejecución del mismo, donde, como les decía ahorita, crea dos archivos en la carpeta del usuario y crea un tercer archivo para generar la persistencia en la carpeta de inicio del sistema. Luego de que se está ejecutando esta carga final de Asimrad, lo que hace es inyectar el proceso msbuild.exe, iniciarlo e inyectarlo y comunicarse con el servidor de comando y control. Este entonces es el modelado general del ataque evidenciado eh, de, de APTC-36 usando Asimrat. Listo, ahora dentro del análisis que realizamos, también nosotros, aparte de generar indicadores de compromiso, también lo que intentamos hacer es generar el comportamiento e identificar ese comportamiento que tuvo en las diferentes fases el malware pues resultado de esto tenemos la lista de técnicas y tácticas más utilizadas, donde el color verde este color verde es el que menos se vio usado, esa técnica se vio menos usada y las de color rojo son las que se vieron en todas las muestras que se analizaron. Entonces, dentro de estas técnicas y tácticas vale la pena, digamos, resaltar algunas, como son la táctica de persistencia y específicamente la técnica de crear archivos para generar persistencia, sea en la carpeta de inicio o incluso también hemos visto diferentes muestras que lo que hacen es modificar las llaves de registro del sistema para alojar ahí la ejecución de un malware cada que el sistema se reinicie.
Claramente, pues esto, como lo mencioné hace un momento, es para generar persistencia en el dispositivo. Adicional a esto, viene para la escalación de privilegios el Process Injection, que era lo que les comentaba ahorita, que utilizaban procesos legítimos para inyectarlos y sobre ellos, pues, digamos que em, generar menos, eh, se me fue la palabra, digamos que evitar la detección por los diferentes antivirus. Listo, en evasión de defensa tenemos claramente la ofuscación de archivos. Adicional a esto también tenemos la evasión de virtualización y sandbox. Esto lo podemos ver claramente en dos oportunidades y es que el código, el script que nosotros logramos evidenciar estaba totalmente ofuscado. Esto lo hacen pues para evitar la detección de los diferentes sistemas de seguridad que tengamos instalados. ¿Listo? Entonces, importante tener esto en cuenta porque nos permite generar defensas, no solo, digamos, como indicadores de compromiso, sino ya a nivel de comportamiento para evitar que esos indicadores, pues, lleguen, digamos, a nuestras entidades. Listo, para todo esto, para todos estos análisis, usamos una herramienta que se llama Workstation, es una herramienta de desarrollo propio de Menemo, la cual nos permite generar tanto los análisis de cada una de las muestras de manera individual, pero adicional a eso también nos permite generar unas similitudes y unas comparaciones de acuerdo a unas categorías, de acuerdo a las tácticas y técnicas que se hayan observado en cada una de esas muestras. Y pues esto sí que nos brinda una visibilidad mucho mayor al momento de realizar análisis de distintas muestras para poder identificar patrones que nos digan, vea, es que estas dos muestras que de pronto analizamos tienen una similitud del 100%, entonces ya uno entra a mirar si es similitud por código, si es similitud de pronto por técnicas, por tácticas, bueno, digamos que permite hacer esa comparación para poder identificar esos patrones que nos digan y nos den información adicional de inteligencia que ya mi compañero José Luis lo va a mostrar en un momento. Entonces, pues esto era básicamente lo que quería mostrarles. Muchas gracias por su tiempo y ya continúa con ustedes mi compañero José Luis. Muchas gracias, Carlos. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, señor. Vale, perfecto. Pues Carlos ya ha entrado en detalle en analizar, por así decirlo, la campaña, ¿no? Con el uso de Asynrat y todas aquellas, digamos que todos aquellos ficheros que ha ido dropeando durante la campaña para ejecutarlo, ¿no? Los Visual Basic y demás. Una vez ya tenemos todo investigado, por así decirlo, analizada la campaña que hay detrás y demás, todo aquello que utilizan los cibercriminales, en concreto este grupo, ¿no? APTC36, nosotros empezamos ya a realizar los diferentes procesos de inteligencia, correlacionando información dentro de nuestra propia tecnología que tenemos y a través de nuestros procesos, ¿no? Que tenemos implementados en el departamento de Cyber Threat Intelligence para ver cómo de alguna manera podríamos correlar la información de esta campaña de Asynrat, que aparentemente al principio no sabíamos qué grupo por detrás había, con el grupo APTC36, que había mucha similitud, ¿no? Por supuesto, los procesos de atribución, como muchos sabréis, son procesos largos en el tiempo, es decir, atribuir un malware o el uso de un malware concreto en una campaña a un grupo en concreto es muy difícil y es un proceso que lleva mucho tiempo. Esto que estamos contando aquí al final lo estamos de alguna manera que divulgando porque al final estamos viendo que diferentes grupos, ¿no? Diferentes equipos de Threat Intelligence también están teniendo las mismas conclusiones que nosotros. Es decir, hay muchas veces, digamos que ataques en los que se atribuyen un grupo, ¿no? Un actor en concreto a lo largo de muchos años porque hace una investigación dura y no ha sido tan fácil, digamos, que identificar el grupo de atrás. Pero hay otra serie de intrusiones que es algo más fácil, ¿no? El poder atribuírselo a alguien y ese es uno de estos, este caso que estamos viendo es uno de esos, ¿no? Concretamente, es algo más sencillo, por así decirlo. Dicho esto, bueno, esta es la publicación que Adelab hizo el 14 de agosto, ¿vale? Sobre, bueno, los nuevos ataques y las nuevas herramientas que está utilizando APTC36.
Nosotros en el boletín que en LinkedIn dejamos todos los meses un boletín mensual donde tenemos diferentes secciones y donde trabajan los diferentes equipos de España, México y Colombia. En el boletín de mayo, ¿no? Que obviamente si el boletín de mayo salió un mes después, es cuando lo solemos sacar, ahí ya sabíamos, en torno a marzo-mayo, abril, marzo, más en abril-mayo, sabíamos que este ataque podría estar muy relacionado con APTC 36, ¿vale? Hice una publicación, de hecho, porque no lo atribuíamos de esta manera tan directa en el propio boletín, porque no pusimos mucha información de la investigación, ya que estábamos con la investigación todavía abierta, entonces no queríamos tampoco, de alguna manera, tirar la investigación a la borda, porque si poníamos demasiada información podría ser que se viera afectada, ¿no? Entonces, bueno, puse unas simples pinceladas donde donde comentaba las correlaciones que dentro del equipo estábamos viendo, ¿no? Que son estas de aquí. Esto fue comentado en junio, concretamente, y ya en junio, pues estábamos viendo esas correlaciones, ¿no? Que podría tener este grupo, pues, por alguna de estas casuísticas que comentaba aquí, ¿no? Que ahora las vamos a ver mucho más en detalle. Comportamientos similares que íbamos viendo, ¿no? Puertos elevados en las comunicaciones establecidas, los Command and Control, ¿vale? Antiguamente, en campañas del 2019, APTC36 utilizaba los puertos 10, 10 y 40, 50. Durante esta campaña estaban utilizando el 1861, 3948 y 8056, ¿vale? Digamos que un indicio que, bueno, podría ayudarnos a la hora de poder atribuir este ataque a APTC36. Por supuesto, no es el indicio que más valor tenga de todos, ¿no? Pero sí que, de alguna manera, pues iba alimentando, ¿no? Ese scoring para atribuir a APTC36 al final. Los correos electrónicos que se enviaban contenían hipervínculos que simulaban ser ficheros adjuntos, ¿vale? Al hacer clic se realizaban la descarga de un malware de primera etapa que por lo general se alojaba en servicios públicos de Dropbox, Google Drive, Google Docs. ¿Qué pasa? Que digamos que estas imágenes que estamos viendo aquí iban en el cuerpo del correo, ¿vale? Si muchos de aquí tenéis Google como servicio de correo, sabéis que cuando se adjunta un fichero PDF, digamos que se muestra de una manera muy similar a esta, ¿vale? Esto puede llevar al engaño de una manera muy fácil porque un usuario se puede creer que es un fichero adjunto, cuando realmente es una imagen. Y cuando se le haga clic para descargar ese supuesto fichero adjunto, que creemos que es, realmente lo que va a hacer es irse a Google Drive, por ejemplo, y descargarse un fichero, ¿vale? Entonces el usuario ya se cree que se ha descargado ese fichero adjunto. Con esto, los criminales consiguen dos cosas. Primero, engañarnos de una manera muy fácil, y la segunda y más importante para ellos es la evasión de la defensa, ¿vale? La comunicación que se hace contra un dominio legítimo no va a ser bloqueada a menos que dentro de la organización bloqueemos concretamente esa URL, ¿no? Que por lo general no suele pasar. Luego hay otra serie de correos, ¿no? Que no tenían la apariencia de los ficheros adjuntos de Google, de los servicios de Google, pero que también tenían links, ¿no? De descarga directa. Pues en este caso este correo era un link a un Dropbox con descarga directa. Durante esta campaña se ha visto el uso del RAT de Asinrat, ¿vale? Otro indicio que veíamos, en este caso para poder correlar con un ataque de APTC36 es justamente eso, que utiliza un RAT también, ¿vale? APTC36 siempre ha llevado ataques con RATs, ¿vale? Por lo tanto, otro puntito más que podría sumar el scoring a la hora de poder atribuir este ataque, que aparentemente no tenía un actor por detrás o que no conocíamos, con APTC36. Más cosas que veíamos, utilizaban ficheros con extensión UV que tenían en su interior un binario con el mismo nombre que tenía este mismo fichero comprimido, ¿vale? Los ficheros UV se abrían por lo general estaban hechos para que se abrieran con WinRAR, ¿vale? Por lo tanto, pasaron de utilizar ficheros RARs a utilizar este tipo de fichero con esta extensión, pero que el uso era el mismo, básicamente. Lo único que cambiaba era la extensión. Un fichero cifrado en su interior, que era un .exe, que básicamente tenía el mismo nombre que el RAR o el UUE de turno, ¿vale? Otra cosa más que veíamos que se estaba correlando, que sumaba puntos para poder atribuir, eran los servidores DAC-DNS para alojar tanto malware como infraestructura del Command and Control. Por ejemplo, todos estos que estamos viendo aquí, ¿vale? Son de esta misma campaña. En otras campañas del 2019, APTC36 ha utilizado también DAC-DNS, ¿vale? Bastante dominio de DAC-DNS. Y concretamente en esta campaña veíamos estas direcciones IP también, que eran las que estaban alojando
dichos servidores DNS, que al final la dirección IP podría rotar en un tiempo de vida muy corto. Es decir, un servidor DNS podría tener en cuestión de una hora como 5 o 6 direcciones IP. De hecho, es lo que estábamos viendo, ¿no? Que estaba pasando. Cuando buscábamos información de esas direcciones IP, ya sea en nuestras propias herramientas, como herramientas públicas y gratuitas como el Virus Total, veíamos que las direcciones IP tenían asociados muchísimos subdominios de DNS, ¿no? Que lo estaban utilizando, pues, quién sabe, ¿no? Probablemente, a juzgar por el nombre y demás, para fines maliciosos. No tenía pinta de que fuera para algo legítimo. ¿Por qué conseguimos correlar este tipo de información, no? En algunas ocasiones puede ser, y nos lo han dicho en algún momento, si en esta campaña que nosotros hemos analizado de Asinrat, los indicadores de compromiso que hemos sacado, las diferentes direcciones IP, dominios, hashes, URL y demás, si ninguna de esas direcciones IP o indicadores de compromiso, cualquiera, de cualquier tipo, se correla con alguna campaña del 2019 de Asinrat, ¿cómo hemos conseguido poder atribuir de alguna manera o acercarnos a la atribución a APTC36? Nosotros tenemos un modelo de trabajo dentro del equipo de Cyber Threat Intelligence, la famosa pirámide del dolor, donde se explica de la parte más abajo aquellos artefactos que de una manera muy sencilla un cibercriminal puede cambiar durante una operación. Un hash es tan fácil como modificar lo más mínimo un bit dentro de un fichero. Una dirección IP a un cibercriminal le cuesta muy poco cambiarla, un dominio le cuesta muy poco cambiarlo. Luego ya, digamos que la herramienta, bueno, los artefactos que utiliza tanto a nivel de host, ya sean claves de registro o a nivel de red, ya es algo que le cuesta un poco más, pero fácilmente lo puede cambiar. Las herramientas que utiliza durante una operación, por lo general, a los cibercriminales les cuesta cambiarlo porque es prácticamente el desarrollo de una campaña desde cero. Es decir, van a tener que volver a configurar toda su herramienta desde cero para lanzar otra campaña nueva, ¿no? Por lo tanto, es algo que no suelen cambiar mucho. Y su modus operandi, sus tácticas, técnicas y procedimientos, es lo que más les cuesta cambiar a los diferentes grupos cibercriminales. Pero ya no solamente grupos cibercriminales, sino grupos criminales en la vida real. Es decir, diferentes mafias y digamos que de narcotráfico y demás, al final tienen el mismo modus operandi siempre. ¿Qué es lo que cambian? Cambian gente, cambian vehículos, cambian cosas que para ellos es fácil cambiar, ¿no? Pero el comportamiento, el cómo hacer esa campaña les cuesta mucho. Por lo tanto, nosotros hacemos correlación a bajo nivel, tanto de dominio, dirección IP y hashes, dándonos un resultado, en este caso negativo, no tenemos mucha información que correlar, pero luego también tenemos una correlación de alto nivel, ¿vale? Todo esto lo hacemos con MISP, con The Hive también, ¿vale? Dos tecnologías que tenemos implementadas dentro del equipo de CTI y a lo mejor algunos preguntaréis, bueno, y la correlación a alto nivel puede ser un poco complicada, es decir, dentro de estas herramientas, porque al final MISP, un evento guarda atributos de alguna manera. Sí que es verdad que las técnicas y tácticas del MITRE las puedes, digamos que establecer a través de las galaxias y demás en el propio evento, que es algo que nos ayuda, ¿no? A poder identificar patrones y demás. Pero la forma en la que nosotros hacemos las correlaciones a alto nivel es de una manera mucho más alto nivel que una propia técnica o táctica del Mitre. Por ejemplo, por poner así algo sencillo, el que hayan usado puertos elevados durante esta campaña y en campaña del 2019, de una manera que nosotros tenemos estructurada, ¿no? Que obviamente no puedo contarlo porque al final es nuestra forma de trabajar. Simplemente con saber que estaban utilizando puertos elevados en esta campaña y que en el 2019 lo utilizaron, ya no estaba correlando información el MIS, ya no estaba diciendo, vale, en esta campaña donde tú estás analizando ahora un malware que está comunicándose por unos puertos elevados, que sepas que en el 2019 este grupo en concreto se estaba comunicando también por puertos elevados. También el hecho del uso de DNS, ¿vale? Correlar el dominio con el subdominio entero no nos sirve de nada porque los subdominios los cambian en DNS. Pero simplemente el uso de DNS que se estaba haciendo en esta campaña ya nos cantaba también que en otra campaña se estuvo usando, ¿no? Es la forma en la que nosotros trabajamos, ¿no? A dos niveles, el nivel bajo y el nivel alto, para poder correlar información de una manera mucho más acertada y acercada a la realidad, ¿no? No solamente quedándonos en los indicadores de compromiso como pueden ser dominio, IP y hashes, que pueden cambiar muy fácilmente, sino a un alto nivel para saber realmente cómo trabaja este grupo o cómo pensaba, ¿no? Llevar a cabo las operaciones.
Más cosas que veíamos que se estaban correlando de alguna manera, es que al igual que en este caso que estamos investigando, de Asinrad, concretamente, APTC36 tenía entre sus objetivos también instituciones colombianas financieras, ¿vale? Otro indicio bastante, este sí que tiene bastante peso a la hora de poder atribuirlo a APTC36. Los ataques provenientes de esta APT parecían tener un alto componente de ciberespionaje y motivación económica si el objetivo era la venta de información confidencial o estratégica en el país. Es decir, digo que tenía que de alguna manera componente o motivación económica en el caso de que la información que recopilara este grupo posteriormente la vendiera en la Darknet o en la Deep Web, ¿no? Que no sabemos si es su objetivo o es simplemente un interés de espionaje para que esté, digamos que de alguna manera, que tenga algún sponsor de algún gobierno fuera de Colombia. Comportamientos también similares, veíamos infraestructura similar, ¿vale? Otro indicio que nos ayuda a correlar información entre ambas campañas, no por la IP, sino por la infraestructura que estaba usando, en este caso mismo SN, perteneciente aquí a Telmex. He puesto 2 direcciones IP de ejemplo, infraestructura usada antiguamente en una campaña de APTC36 en el 2019 y esta infraestructura es de la campaña de Asinrad que hemos investigado recientemente, ¿vale? He puesto 2 ejemplos de 2 IP, se correlaban muchas más IP en la misma infraestructura, ¿vale? No solamente 2. Más comportamientos similares, el uso de DAC-DNS como C2 infraestructura de descarga de malware, por supuesto, ¿no? Es algo que nos daba también, si ya PTC36 sabía usar este tipo de servicio, pues hoy día probablemente lo siga usando porque tenga experiencia, ¿no? con él. El uso de servicios públicos como Google Drive, Google Docs y Dropbox para alojar contenido malicioso lo lleva haciendo desde el 2019 y lo sigue haciendo a día de hoy. Por lo tanto, es algo sencillo relativamente para ellos, que va de defensa de alguna manera y que probablemente lo sigan utilizando durante sus próximas campañas. El mismo patrón que veíamos en la distribución de ficheros con un nombre largo, ¿vale? El cual contiene cadenas de texto de aquel tipo de documento que quieren crear hacer al usuario, que es, por ejemplo, en una antigua campaña del 2019, este fichero en concreto, APTC36 ponía al principio PDF, IMG, PDF, IMG, un nombre súper largo, pero es un .exe, es un binario, ¿vale? Nosotros en esta campaña que hemos estado investigando, los ficheros tenían una longitud prácticamente igual, muy larga, y también tenía, digamos que esas palabras claves de ficheros a los que querían de alguna manera hacerse parecer, ¿no? En este caso era un IMG. Entonces, veíamos ya más puntitos, ¿no? Para sumarle, en este caso, a la atribución de APTC36 en el ataque. ¿Qué más cosas veíamos? Veíamos comportamientos parecidos durante la ejecución del malware desplegado, en concreto. Aquí estas capturas de pantalla es lo que comentaba antes mi compañero Carlos Andrés, son de nuestra herramienta propia de análisis de malware llamada Backstation, donde aquí concretamente diferentes muestras de malware, tanto de la campaña del 2019 de APTC36 como de esta campaña de Asinrad, tenían alguna dirección IP, ¿vale? Concretamente esta, donde realizaban la misma conexión. A nivel de código, pues muchas tenían mucha similitud. Había una que era prácticamente igual, un 100%, luego otras que tenían un 61%, un 58%, muchas muestras que parecían ser variantes de otras, ¿vale? Entonces nos ayudaba, ¿no? También a ver que en esta campaña utilizaron un malware que se parecía al del 2019 de alguna manera. Hicimos una serie de actividades también muy enfocadas a la inteligencia. Hicimos unos hilos de actividad que al final no es más que un grafo que a través de unas fases, como son el kill chain, generamos unos nodos, los cuales cada nodo es un evento, es decir, una acción que realiza dentro de esa fase. Aquí veíamos, pues bueno, en la leyenda que está aquí abajo, eventos comunes son aquellos rombos que están de color rojo. Dentro es una actividad que ha hecho en una fase en concreto. Igual, ¿vale? Aquí vemos que en la preparación hay 2, en distribución hay una, en explotación hay otra. Los eventos de color verde son los eventos de la campaña que hemos analizado de Asinrad. En concreto hay 2 cosas nuevas, ¿vale? Los eventos de color azul son de la campaña de APTC36 del pasado, ¿vale? Aquí, de hecho, hacían en preparación en su antigua campaña, había un paso más, que era la de dar dominios de alta usando técnicas de typo squatting para hacerse pasar por dominios legítimos de diferentes entidades colombianas. Y eventos parciales lo hemos denominado así porque son mitad y mitad, es decir, comparten cosas, pero luego hay otra parte que no la comparten. En este caso estamos hablando de los puertos elevados, es decir, son puertos elevados, efectivamente, pero no son los mismos puertos. Básicamente es casi lo mismo, ¿no? Por así decirlo.
Y luego tenemos una serie de eventos hipótesis, ¿vale? Que son estos de aquí que estamos mostrando, que al final son hechos, bueno, no son hechos realmente, ¿no? Obviamente, son hipótesis que hemos generado de lo que creemos que podría haber hecho o podría haber pasado, ¿no? En este caso. Después de estos hilos de actividad, realizamos unos grafos de actividad-ataque que por temas de confidencialidad no he podido ponerlo aquí. Básicamente, los grafos de actividad-ataque, para que podamos entenderlo, es la combinación de lo que ha pasado en cada campaña con la combinación de lo que podría haber pasado, ¿no? Generando escenarios de, más que nada para temas de prospectiva, principalmente. Bueno, el hilo de actividad si veis que tiene un número relacionado, al final ese número está relacionado con un hecho en concreto, ¿no? Tiene un evento, un identificador, si es hipótesis o es real el evento y una descripción de lo que ha pasado justamente ahí, ¿no? Dentro de ese evento. Lo último que hicimos es un grupo de actividad. Este grupo de actividad lo que hace básicamente es poner en un modelo diamante aquellas características que se repiten en todos los eventos que hemos investigado de APTC36, más este evento de Asinrat que hemos investigado concretamente. Las cosas que se asemejan específicamente son, pues bueno, la infraestructura alojada en ISP de Colombia, el uso de Google y Dropbox para alojar malware, uso de DAC DNS y los puertos elevados por la parte de la infraestructura. Se repite en todo, eso en concreto. Las capacidades que despliegan estos criminales, estos cibercriminales, son el link en el correo para la descarga del malware y el malware de tipo RAT, ¿no? En todas las campañas. Finalmente, las víctimas, Colombia en general, diferentes sectores, es lo que siempre se ha repetido en todas las campañas de APTC36. Esta imagen es el modelado de esta campaña en concreto de una campaña que ha habido última, ¿no? De APTC36 en agosto, la que Adelab comentaba concretamente en su blog. Tiene cosas diferentes, por lo tanto, lo que nosotros internamente creemos es que Adelab ha analizado una campaña de APTC36 donde usa Asinrat y nosotros hemos analizado una campaña diferente de APTC36 también, donde también hace el uso de Asinrat. Aquí, por ejemplo, veis cómo difiere en la forma de la persistencia, donde crean una tarea programada, al igual que hacían en el 2019 con una tarea programada de Google, que se hacía pasar por Google, ¿vale? Pero luego sí que es verdad que existe mucha información que se correla, ¿no? Dentro de la campaña. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos dentro de esta presentación que hemos querido hacer de las investigaciones nuestras? APTC36 sigue su actividad contra entidades estratégicas en Colombia, ¿vale? Mismo objetivo. Se aprovechan de la situación de la actualidad para ejecutar nuevas campañas, véase, por ejemplo, el uso del COVID en algunos correos, ¿vale? Ya no solamente utilizan técnicas para, digamos, que engañar al usuario de pagos pendientes y demás, sino que el COVID también lo utilizan como cebo. Realizan cambios de indicadores de bajo nivel, IP, dominios, malware de primera etapa y demás, pero los comportamientos siguen teniendo una similitud a los vistos en el pasado muy elevados, ¿vale? Lo que decíamos de la pirámide del dolor. Puedes cambiar toda la infraestructura, pero te va a delatar de alguna manera el que siga haciendo las mismas cosas que hacía antiguamente, de la misma forma, ¿no? Esto nos lleva a que puede ser que en futuras campañas puedan ser atribuidas a ellos, ¿no? De una manera más sencilla, pues conociendo bien ese tradecraft que de alguna manera están implementando. Ponemos aquí que no pueden vivir sin un RAT. Esto lo que nos lleva al siguiente punto, básicamente, que no tienen grandes conocimientos sobre el desarrollo de exploits o malware más complejos, ¿no? Se basan en RAT públicos, se basan en herramientas que están accesibles por todo el mundo, ¿vale? Y esto también de alguna manera nos lleva a que no explotan vulnerabilidades conocidas, ¿no? Como los diferentes grupos que vemos hoy en día, ¿no? Revil, por ejemplo, como a través del propio malware Revil o Sodinokibi explotan diferentes vulnerabilidades, Oracle WebLogic o de Microsoft para elevar privilegios. Este grupo no quiere explotar vulnerabilidades, ya sea porque no tiene interés en ello o porque no tiene conocimiento. Y con esto finalmente os dejamos. Era simplemente, bueno, queríamos mostrar de alguna manera las diferentes investigaciones que el equipo ha hecho de estos ataques a las entidades financieras colombianas que nos han reportado, ¿no? Como clientes nuestros para que investigásemos y que nosotros pues hemos podido de alguna manera ver que estaban muy relacionados con actividades de APTC 36, ¿no? Este grupo que principalmente tiene como objetivo, digamos que la región de Colombia. Si tenéis alguna pregunta podéis usar el chat, ¿vale? Para preguntar cualquier cosa y iremos respondiendo pues en función de lo que vayamos viendo.
Así que por mi parte, nada, muchísimas gracias. Gracias, Carlos Andrés, también por compartir toda tu parte y esperamos preguntar a ver si hay ahí alguna. Igualmente, muchas gracias, compi. Vale, nos dicen que no hay preguntas. Perfecto, no, pues nada, lo dicho otra vez, muchísimas gracias y cualquier duda o inquietud que a lo mejor queráis resolver en privado o lo que sea, podéis contactarnos por LinkedIn a Carlos Andrés Guzmán Peña y a José Luis Sánchez Martínez y por nuestra parte, muchas gracias por asistir y estar aquí presente. Hasta Ya, muchas otra. gracias a todos. Que estén bien.